que un cristiano sabe perfectamente que el que no es dueño de la vida tampoco lo es de la muerte, y siempre defiende la vida. A la eutanasia hay que darle el nombre, eso se llama un suicidio asistido, como ocurre con el aborto. El aborto es el resultado quizás de una irresponsabilidad. Cuando uno no es responsable se va por la más fácil, hay que abortar, y se le olvida que el niño que hay en el vientre es un ser humano, ya no es suyo, y que para llegar a ese vientre requiere tanto de la actuación del hombre y de la mujer. Por eso tenemos que ser conscientes de eso, porque cuando hacemos un aborto también hay que llamarlo por el nombre, eso se llama homicidio, matamos un ser humano. Y con respecto a los sacramentos de servicio, también nos ocurre. Muchos sacerdotes incluso se ordenan pensando que esto no es un servicio sino una profesión, y muchas parejas se casan pensando que es una lotería, vamos a ver cómo nos va. De hecho, incluso hoy muchos esposos ya no quieren tener hijos, y uno de los fines del matrimonio es la familia, y ya no quieren tener hijos porque prefieren tener animalitos, y perdimos entonces el sentido de lo que Dios quiere para nosotros. Yo no quisiera que eso le pase a ustedes que van a recibir el sacramento de la confirmación. Yo quiero que le encuentren un sentido, y por eso yo los quiero como recomendar 3 cosas muy sencillas que espero se lo guarden en su corazón. La primera es que escuchen siempre al Señor, escúchenlo siempre. Él es luz para nosotros, luz para nuestros pasos. Lo segundo, escuchando al Señor, redescubran sus vidas, denle un sentido nuevo, ustedes valen mucho. Y lo tercero, háganlo con humildad. Y voy a comenzar por ahí. Dice una de las cartas del apóstol San Pablo que Dios, a pesar de su condición divina, no hizo hablar de su categoría de Dios, sino que se abajó y se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado. Nació en el seno de una familia humilde, en un pesebre, conformada por un hombre y una mujer, María y José, sus padres. Ellos le transmitieron la tradición, las costumbres de la cultura. Fue creciendo en ese ambiente, y cuando fue el momento de su vida adulta, se presentó a Juan el Bautista para que lo bautizara con un bautismo de conversión. Y dice el Evangelio que cuando lo estaban bautizando se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. La invitación de Dios siempre ha sido a que escuchemos a Jesús, que es la palabra de Dios. Y así comenzó su ministerio. Caminaba por aldeas, por ciudades, anunciando la buena nueva del reino de los cielos. Lo hacía no solamente de palabra, sino también de obra. Y la manera como hablaba del reino era por medio de comparaciones sencillas. En el Evangelio escuchamos hoy la parábola del sembrador, que todos la conocemos. Salió el sembrador a sembrar y tiró semillas. Y había diferentes terrenos, al borde del camino, entre piedras, entre espinos, pero también había un terreno fértil. Eso es lo que llamamos humildad. La humildad viene de una palabra latina, humus, que significa tierra fértil. Y esa es la invitación, a que seamos humildes para escuchar la palabra de Dios, para acogerla en nuestra vida, para llevarla a nuestro interior. Si escuchamos al Señor, vamos a tener muchas soluciones a tantas situaciones difíciles que hoy en la vida vivimos, que hoy el mundo nos muestra. En medio de tanta oscuridad, la palabra es luz, y por eso se convierte en luz para nuestros pasos. Y el lugar más adecuado para escuchar al Señor es precisamente el templo, que ustedes lo están construyendo, qué bonito. Pero tienen un lugar digno para escuchar la palabra, el lugar del ambón, donde se proclama la palabra de Dios. Escuchen siempre la palabra. Y si no la escuchan en el templo, en sus familias, qué bueno que saquen un momentico en familia para escuchar al Señor. Que no tenemos tiempo, por algo será que la pastoral familiar siempre recomienda que hay que orar el rosario, que son pedacitos de la palabra de Dios, porque familia que reza unida. Y eso sí ha funcionado desde siempre, siempre. Un momentico. Pero ustedes, jóvenes, no tienen tiempo, están muy ocupados, tienen celular. Hay una aplicación que es la palabra de Dios, bájenla. Y en esos momentos libres, en medio de tanta mala noticia, lean un pedacito de la palabra de Dios. Les va a transformar, les va a ayudar.
escuchen siempre al Señor. Primera recomendación. Segunda recomendación, redescubran su vida. A la luz de la palabra de Dios, dense cuenta que su vida tiene un valor, tiene un sentido. Y cuando ustedes valoran su vida, se convierten en sacramento, es decir, en signo. Se le nota que son alegres, que tienen la gracia de Dios. Se le nota que tienen el sacramento. Efectivamente, este sacramento de la confirmación. ¿Y cómo lo vamos a lograr? En comunidades. Ahorita le preguntaba al padre Luis Carlos qué grupos tienen acá, y dicen que tienen grupos juveniles, están en un proyecto de la construcción de uno de ellos, de adultos, de universitarios, están los ministerios, el de canto, lectores, los ministros de la comunión, tantos grupos. Qué bueno que estén siempre aferrados a la parroquia. Eso nos ayuda a alimentar la fe y a redescubrir nuestra vida. Y por último, háganlo con humildad, como la Santísima Virgen María, que fue humilde. Cuando se le apareció el ángel para anunciarle que iba a ser la madre del Señor, ella respondió: he aquí la humilde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Yo los felicito, les recomiendo pues estas 3 cositas sencillas: escuchen al Señor, redescubran su vida, háganlo con humildad, para que, inundándose del Espíritu Santo, de sus dones y de sus carismas, ustedes produzcan frutos de amor, de alegría y de paz.